estar proporcionando un rendimiento energético. Puede darse tanto en la vía mitocondrial como en la vía extramitocondrial. Y eso lo vamos a ver en esta clase, los diferentes pasos que siguen en este proceso de beta-oxidación. Vamos a revisar también el rol de la carnitina en el proceso de la oxidación. Y finalmente vamos a hacer una revisión sobre los principales aspectos del metabolismo del colesterol, básicamente la síntesis del colesterol y de los cuerpos cetónicos. Bien, como ustedes saben, en el tejido adiposo depositan los ácidos grasos en forma de triglicéridos, y estos, por acción de la proteína lipasa, estos triglicéridos son hidrolizados y se liberan los ácidos grasos. Estos ácidos grasos van al hígado para sintetizar los triglicéridos endógenos, que son los que precisamente se dosan a una persona cuando pedimos un perfil lipídico. Allí salen los triglicéridos, y estos son los triglicéridos endógenos, no son los triglicéridos que vienen de la dieta, no son los triglicéridos que se sintetizan en el hígado a partir de los ácidos grasos. Estos ácidos grasos, ¿no?, tienen diversa orientación, diversas rutas, ¿no? La principal es la formación de triacilgliceroles, dependiendo del sustrato, que es el glicerol 3-fosfato. Pero pueden oxidarse y dar energía en ciertas condiciones, cuando es necesario obtener energía a partir de la oxidación de los ácidos grasos. Normalmente la energía se obtiene, ya ustedes han revisado, del metabolismo de la glucosa. La glucosa es el principal combustible en el rendimiento energético. Pero en algunas circunstancias, esta glucosa no puede metabolizarse, como sucede, por ejemplo, en la diabetes, ¿no? La glucosa no se puede metabolizar, no se puede metabolizar porque no ingresa dentro de la célula. Entonces, la vía glicolítica está prácticamente bloqueada porque la glucosa no entraba a la célula por falta de insulina o por mala acción de la insulina. Entonces, si no hay glucosa para la obtención de energía, el organismo apela a otros mecanismos, como es la de obtener energía a partir de la oxidación de los ácidos grasos. Eso es en un primer momento, y finalmente obtiene energía a partir de las proteínas. Bien, la movilización de los ácidos grasos del tejido adiposo depende básicamente de factores hormonales. Hay hormonas que tienen efecto lipogénico, o sea, favorece el depósito de ácidos grasos en el tejido adiposo. ¿Cuál es esa hormona? La insulina. La insulina es una hormona lipogénica. Pero hay otro grupo de hormonas que, al contrario, favorecen la liberación de estos ácidos grasos del tejido adiposo, como son, por ejemplo, la adrenalina, la noradrenalina, los glucocorticoides, el glutamo, la hormona del crecimiento, la vasopresina, ¿no? Todas estas hormonas tienen efecto lipolítico. Por lo tanto, cuando actúan, van a liberar los ácidos grasos del tejido adiposo. Estos ácidos grasos, vuelvo a repetir, tienen la posibilidad de formar triglicéridos a nivel hepático, o en su defecto se van a oxidar para proporcionar energía. Vamos a revisar entonces cómo es el proceso de la beta oxidación y cómo es el rendimiento energético que da
Vamos a tomar el palmitato como ejemplo. Entonces, revisemos el proceso de beta oxidación. De ácidos grasos. Tomemos el palmitato. Como ejemplo. El primer paso es la incorporación por razón de una tiolasa a la molécula del palmitato. Por razón de una tiolasa. Y esto se da con consumo de hormonio, ADP, ADP y el magnesio está compuesto. Para formar este compuesto es el acil. Adelante, paso. Acil coenzima A. Primer tipo de formado. Luego va a actuar una deshidrogenasa. Actúa una deshidrogenasa. Donde el NAD va a proporcionar dos hidrógenos a una flavo, va a sacar, el NAD va a sacar dos hidrógenos y se los va a pasar a la flavoproteína. A la flavoproteína. Para formar el acilcoenzima A insaturado. Insaturado. Entonces, acá el receptor es la flavoproteína. Y en este proceso se desprende o se generan dos ATPs. Acá el rendimiento es de 2 ATPs. Luego, este acilcoenzima A insaturado es sometido a la acción de una hidratasa. Si es hidratasa, quiere decir que va a incorporar agua a la molécula. Para formar este producto es el beta-hidroxi acilcoenzima A. Beta-hidroxiacilcoenzima A. Luego viene la acción de otra deshidrogenasa. Para formar el beta-cetoacilcoenzima A.
beta acil coenzima A. En este proceso donde interviene una segunda deshidrogenasa, acá se desprenden 3 ATPs. 3 ATPs. Este beta-ceto-acil coenzima A, por acción de una tiolasa, nos va a dar la acil coenzima A y nos va a dar la acetil coenzima A. La acetil coenzima A. Sobre el beta-cetoacil coenzima A actúa una tiolasa y la va a desdoblar en acil coenzima A, es S, y acetil coenzima A. El producto final de la beta oxidación de los ácidos grasos es la acetil coenzima A. La acetil coenzima A. Esta acetil coenzima A va a servir, como vamos a ver luego, para sintetizar de nuevo ácidos grasos. Y esta síntesis puede hacerse dentro de la mitocondria. Ojo que todo este proceso es intramitocondrial. Está dentro de la mitocondria. O puede hacerse también fuera de la mitocondria. La síntesis de los ácidos grasos. Lo ideal es que esta acetilcoenzima A vaya al ciclo de Krebs para seguir dando energía. Pero en algunas circunstancias, esta acetilcoenzima A, como dije hace unos minutos, no puede ingresar al ciclo de Krebs, como sucede, por ejemplo, en el diabético. En el diabético no hay metabolismo de la glucosa, el metabolismo del piruvato está venido a menos y no hay la producción del intermediario que es el oxalacetato. Y el acetilcoenzima A, para que ingrese al ciclo de Krebs, necesita del oxalacetato, si no, no ingresa. ¿No es cierto? Entonces, en estas circunstancias, esta acetilcoenzima A es lo que sucede en el diabético. Al no poder ingresar al ciclo de Krebs para seguir dando energía, que es lo ideal, y qué es lo que sucede normalmente, ¿no? Al no poder ingresar al ciclo de Krebs y dar energía, esta acetilcoenzima A se utiliza para otra síntesis. Una es la de más ácidos grasos, tanto dentro de la mitocondria como fuera. Se utiliza para la síntesis del colesterol a partir de acetilcoenzima A y se utiliza para la síntesis de cuerpos cetónicos, en cuyo caso ya estamos hablando de la cetosis, de la cetoacidosis que se da en el diabético descompensado. ¿Está claro? Bien. Pero hay un aspecto importante que es la formación de esta acilcoenzima A. La acilcoenzima A se conoce como la forma activa del ácido graso. La acilcoenzima A es la forma activada del ácido graso. ¿Por qué? Esta acilcoenzima A, cuando se trata de los ácidos grasos de cadena larga, esta activación ocurre en el ribosoma. Adelante. Ocurre en el ribosoma. Y luego, una vez que está activado, que ya se formó la acilcoenzima A, esta acilcoenzima A tiene que entrar dentro de la mitocondria para que se siga oxidando. Entonces, ahí requiere de un compuesto que se denomina la carnitina. La carnitina es el
beta-butirato de trimetilamonio. Beta-butirato de trimetilamonio. Esa es la carnitina. Necesita de la carnitina los acilcoenzima A procedentes de ácidos grasos de cadena larga necesitan de la carnitina para ingresar a la mitocondria. En cambio, los acilcoenzima A procedentes de ácidos grasos de cadena corta ingresan directamente a la mitocondria y no necesitan de la carnitina. Entonces, vamos a ver rápidamente cómo actúa la carnitina. Ustedes tienen la membrana externa y la membrana interna de la mitocondria. La carnitina está acá. Cuando viene la acilcoenzima A, se une la carnitina en la parte externa y forma la acilcarnitina. La acilcarnitina. Y forma la acilcarnitina dejando la coenzima A en la porción externa. Esta acilcarnitina en la parte ahora ya lo veo. Entonces, la carnitina se conjuga con la acilcoenzima A para formar la acilcarnitina y deja libre en la porción externa de la mitocondria a la coenzima A. Esta acilcarnitina se une con la coenzima A que está en la porción interna para formar la acilcoenzima A que ya está dentro de la mitocondria y deja la carnitina para que vuelva a jalar más acilcoenzima dentro de la mitocondria. ¿Está claro? Esa es la forma como actúa la carnitina. Bien. Decía de que el proceso de beta oxidación, cuya finalidad es proporcionar energía al obtener el producto final de la acetil, que es la acetilcoenzima A, cuando nosotros analizamos cuánto nos puede dar, por decir, el palmitato, por cada molécula de palmitato, y se trata de palmitato, se forman 8 moléculas de acetilcoenzima A. 8. 8 moléculas de acetilcoenzima A. Acá se desprendieron 2 radicales macroeléctricos, 2 ATPs, y acá se dieron 3 ATPs. O sea, se han dado 5 ATPs. Si yo multiplico 8 por 5, tenemos 40 ATPs. 40 ATPs, que es lo que se ha dado en una primera instancia, simplemente hasta el final de la beta oxidación. Pero si yo considero además que estas 8 acetilcoenzima A ingresan al ciclo de Krebs, voy a multiplicarlo por 12, ¿no es cierto? Por 12. Y me va a dar 96. Total son 136 ATPs. 136 ATPs. Pero, por cada molécula de acetilcoenzima A formado se ha gastado un ATP. Y si son 8 moléculas de acetilcoenzima A que se forman, tengo que restarle los 8 ATPs.
menos 8 nos va a dar 128 ATP. 128 ATP sería el rendimiento energético que tiene el palmitato hasta que ingresa al ciclo de Krebs, como es lo ideal. Ese es para más o menos darnos cuenta cuánto de energía puede dar esta molécula de ácido graso. Bien, pero les decía que no solamente los ácidos grasos saturados se pueden oxidar, también los ácidos grasos insaturados. Entonces vamos a hacer rápidamente cómo es la beta oxidación de los ácidos grasos saturados. Y tomamos como ejemplo al ácido linoleico. Este es el ácido, este es el linoil por encima. ¿Ok? Como así. El primer paso es la reducción de la cadena nitrática lateral por acción de una isomerasa. Y se va a formar el delta 3 cis delta 6 cis di-enoil por encima. El primer compuesto formado. Luego, por acción de otra isomerasa, esta forma cis se transforma en la forma trans y se va a formar, sigue modificándose siempre el extremo de la cadena alifática lateral para formar el delta 2 trans delta 6 cis di-enoil o encima. Tenemos el delta 2 trans delta 6 cis di-enoil o encima. Luego viene la acción de otra isomerasa y queda el delta 2 cis enoil o encima. Estas son isomerasas. Luego viene la acción de una hidratasa. La acción de una hidratasa, y ustedes ya saben que si es hidratasa, incorpora el agua y se va a formar, esta es toda la forma estereoquímica. El beta hidroxi acil o enzima A. Beta hidroxi acil o enzima A en su forma destrógena, que es con el radical oxidino hacia arriba. Esa es la forma destrógena. Es el beta hidroxiacil con enzima A destrógeno. Y luego viene la acción ya de una epimerasa que traslada este grupo oxidilo hacia abajo.
que es el beta-hidroxiacil coenzima A levógeno, que es el mismo de acá. Y sigue luego hacia beta-cetacil y acetilcoenzima. Esta es la forma, como la forma estereoquímica del proceso de beta-oxidación del ácido linoleico. Entonces, no es necesario que ustedes, yo lo he hecho acá para ser un poquito más explicativo, pero lo importante es que ustedes más o menos fijen cómo es que se va reduciendo la cadena alifática lateral por acciones sucesivas de isomerasas y finalmente la quimerasa, que va a cambiar la posición del radical oxidativo. Bien, este es el proceso de la oxidación de los ácidos grasos saturados y no saturados y el rol que tiene la carnitina en el proceso de beta-oxidación. Les decía de que los ácidos grasos se pueden sintetizar a partir de acetilcoenzima A. Ese era el primer uso, la síntesis de ácidos grasos a partir de acetilcoenzima A. No es lo ideal es que esa acetilcoenzima A siga dando energía y ingrese al ciclo de Krebs. Y eso es lo que sucede en condiciones normales. Pero vamos a ver, pero vamos a ver cómo es la síntesis, cómo es el proceso de síntesis de los ácidos grasos. Los ácidos grasos se pueden sintetizar en la vía intramitocondrial, porque este proceso es intramitocondrial, simplemente siguiendo la vía inversa. Aquí donde actúa esta deshidrogenasa, actúa una beta-ceto tiol hidrasa. Beta-ceto tiol hidrasa. Para convertir el beta-cetoacilcoenzima A en beta-hidroxiacilcoenzima, en la vía inversa. Acá, donde actuó una hidratasa, actuó una deshidrogenasa. Y aquí donde actuó esta deshidrogenasa, actúa en este caso una reductasa. O sea, lo que sucede es la vía inversa, obviamente a partir de diferentes enzimas que van a trasladar la acetilcoenzima A hasta el ácido graso. Eso sucede dentro de la mitocondria. Veamos cómo es el proceso que es distinto fuera de la mitocondria. Lo puedo borrar. Acá tenemos la acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A. Estamos hablando de lo que sucede, ya no dentro de la mitocondria, que es esto mismo, pero inverso. Estamos hablando ahora de lo que sucede fuera de la mitocondria. La síntesis siempre es a partir de acetilcoenzima A. Pero aquí actúa una enzima que es una carboxilasa. Por lo tanto, incorpora el CO2 a la proteína. Esto es un gasto de energía que va de ATP a ADP para formar un compuesto que es importante, que es el malonil coenzima A.
Este es el malonil coenzima A. Y desde ya les digo, este compuesto, ¿por qué es importante? Porque este compuesto tiene una acción inhibitoria de la carnitina. Inhibe la acción de la carnitina. Por lo tanto, si inhibe la acción de la carnitina, va a tener un rol en la regulación de la síntesis de los cuerpos cetónicos, como vamos a ver al final. ¿Okay? Entonces, por razón de esta carboxilasa se forma el malonil coenzima A. A partir de este momento, va a actuar una enzima que es una transasilasa. ¿Qué cosa hace esa transasilasa? Incorpora en la molécula a un transportador, puede ser ACP. ACP, SH. ACP, SH. Esta transasilasa, adelante, esta transasilasa incorpora a esta molécula ACP, que en sus siglas significa acetil carrier protein, o sea, proteína transportadora de grupos ácidos. De ahí sale proteína transportadora de grupos ácidos. Eso es lo que hace esta transasilasa a ambos lados, tanto al malonil como al acetil, para formar el acetil ACP. El acetil ACP. Este es el acetil ACP. Y en este caso tendremos el malonil ACP. El malonil ACP. Acá, información fosfórico. Entonces, con la incorporación de esta transportadora de grupos ácidos, se han formado el acetil ACP y el malonil ACP. Luego viene la condensación de estas dos moléculas. Para formar el acetoacetil ACP. Condensación en la cual interviene también una decarboxilasa que va a sacar CO2. De tal manera que se forma el acetoacetil ACP. El acetoacetil ACP. Más CO2 más acetil. Bueno, esto es hecho de lo que interesa es eso. Se forma el acetoacetil ACP. Eso es por acción de una decarboxilasa y la condensación. Se ha formado el acetoacetil ACP. Este acetoacetil ACP, por acción de una deshidrogenasa que
que va a dar 2 hidrógenos a la molécula de acetoacetil-ACP a partir del TPN, se va a formar el beta-hidroxi butiril ACP. Beta-hidroxi butiril ACP. Beta-hidroxi butiril ACP. Este beta-hidroxi butiril ACP, por acción de una decarboxilasa, va a eliminar, una carboxilasa, va a formar el butiril ACP. El butiril ACP. Este butiril ACP va a sufrir otro proceso de reducción para formar el acil-ACP. El acil-ACP. Y este acil-ACP se transforma finalmente, elimina el ACP, la proteína transportadora de grupos acilos, es eliminada y forma la acilcoenzima A, y a partir de acilcoenzima A van a formar nuevamente el ácido graso, Entonces, la diferencia está en lo que es la vía mitocondrial a lo que es la vía extramitocondrial. Una es que simplemente en la vía mitocondrial sigue la vía inversa, utilizando diversas enzimas. Beta-acetotiolidrasa, una deshidrogenasa y una reductasa. Y en la vía extramitocondrial se forma un intermediario que es la malonilcoenzima A. La malonilcoenzima A interviene una transacilasa incorporando al ACP, que es la proteína transportadora de grupos acilos, ¿no?, para seguir toda esta vía metabólica hasta dar la formación de acilcoenzima A. ¿Está claro? Es la vía extramitocondrial. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Muy bien. Entonces, decíamos de que una de las posibilidades que hemos visto de utilizar esta acetilcoenzima A era la formación, 1, ingreso al ciclo de Krebs, 2, formación de ácidos grasos, y la otra posibilidad
era la síntesis del colesterol. La síntesis del colesterol. Entonces, vamos a ver algunos aspectos importantes del metabolismo del colesterol. El colesterol es un lípido que se utiliza, que se encuentra en las carnes rojas, en las vísceras, ¿no?, en la yema de huevo, básicamente en esos alimentos se encuentra el colesterol. Pero nosotros podemos, los niveles de colesterol que tenemos, que normalmente es de 200 miligramos por ciento. Antes, cuando yo comencé a estudiar medicina, el nivel normal de colesterol era de 250 miligramos, 300 miligramos por ciento. O sea, los libros decían que el colesterol normal era 300 miligramos por ciento. Cuando salí de la facultad, ya no eran 300, sino eran 250. Y actualmente se considera 200, ¿no? Pero ¿por qué esta variación en la concentración normal de colesterol? Es que antes los niveles se establecían básicamente por estadísticas. Y los niveles de colesterol en Estados Unidos, en Europa, eran altos. Entonces, estadísticamente se sacaba una media y se decía que el nivel era el nivel promedio, pero no era el nivel normal. Entonces, pero se utilizaba como si fuera el valor normal. 300, después fue 250 y ahora 200. Algo parecido ha sucedido con las LDL. ¿No? Las LDL, cuando se comenzaron a utilizar en clínica, las LDL se consideraban que lo normal era hasta 180. Después han bajado a 150, luego a 130 y ahora ya se está hablando de que el nivel normal debe ser 100 miligramos por ciento de LDL, que es el denominado colesterol malo. Entonces, estos niveles de colesterol, que actualmente consideramos en 200 miligramos por ciento, tienen dos orígenes. Uno es la dieta y otro es la síntesis endógena. O sea, los órganos que pueden producir, sintetizar colesterol. Por la dieta ya hemos visto cuáles son los alimentos que nos proporcionan colesterol. Pero la síntesis endógena es sumamente importante. ¿Dónde se sintetiza el colesterol? Básicamente en el hígado, pero no es el único órgano. Se sintetiza también en las suprarrenales, en las gonadas, se sintetiza también en los grandes vasos como en la aorta, ¿no?, y en las glándulas suprarrenales. Entonces, pero la más importante, indudablemente, es la síntesis hepática. Una dieta normal para que ustedes tengan idea de la importancia de la síntesis. Una dieta normal nos proporciona 300 miligramos de colesterol. Dieta normal, no, que no sea rica en grasa, una dieta normal, 300 miligramos de colesterol. Pero la capacidad de síntesis que tiene el organismo, de síntesis de colesterol, es del orden de hasta de 1000 miligramos. Entonces, esta es la razón por la cual existen personas, pacientes, que tienen hipercolesterolemia y dicen: yo hago una dieta estricta, me cuido, hago deporte, o sea, pero el colesterol está arriba. Y es que su síntesis es alta, y a eso viene genéticamente. Y estos pacientes, ya vamos a ver luego, deben ser sometidos a un tratamiento de bloqueo enzimático para disminuir la síntesis de colesterol. Porque guardar dieta
sencillamente no les hace absolutamente nada. Y estos son pacientes delgados, ¿no? De ninguna manera pues, tienen sobrepeso. En cambio, en el polo opuesto tienen otros pacientes que son gordos, obesos, que comen de todo, con cualquier cantidad de grasa y tienen sus cifras de colesterol perfectamente normales. Entonces, es ya la particularidad de cada paciente que los pone que hay que tener en cuenta, porque si yo, por ejemplo, encuentro un paciente con dislipidemia, con aumento del colesterol, y de ese colesterol básicamente el LDL alto, lo que yo tengo que hacer es darle un tratamiento para disminuir la síntesis del colesterol, o sea, un medicamento bloqueador de una enzima que vamos a ver luego en un proceso de síntesis. No, se lo voy a dar 3 meses. Al cabo de esos 3 meses, no, le hago un control, seguramente que ese nivel ya se normalizó, ya tiene el colesterol normal. Y allí le digo, bueno, ahora usted va a continuar solo con la dieta. Indudablemente que la dieta va también desde el principio, pero por 3 meses el medicamento a la dieta. Le hago el control me sale normal, como seguramente sale normal. A partir de eso le digo 2 meses solo con dieta. Si el paciente se mantiene normal su nivel de colesterol, quiere decir de que el problema básicamente ha sido el índice. Pero si a pesar de la dieta el colesterol vuelve a subir, quiere decir que la dieta no tiene nada que hacer esto. Es su característica genética de mayor producción de colesterol, sobre todo hepático. Entonces, estos conceptos son sumamente importantes. Entonces, les decía de que el colesterol se sintetizaba a partir de la acetilcoenzima A. Y que el uso que tiene el colesterol, hemos visto dónde se encuentra, qué órganos lo pueden sintetizar, cuáles son los valores normales. El uso que va a tener el colesterol es diverso. Se utiliza como es el constituyente de la membrana celular, o sea, en la estructura celular. Se utiliza el colesterol para la síntesis de sales biliares. Las sales biliares, como ustedes saben, favorecen o facilitan la absorción de las grasas. Entonces, ese es el otro uso. Y se utiliza también para la síntesis de hormonas, ¿no? De hormonas sexuales. Se utiliza. Entonces, revisemos rápidamente cómo es la síntesis del colesterol. Acá ya no voy a poner fórmulas, eso lo pueden ver ustedes en su libro. Esto parta a partir de la acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A incorpora una molécula de acilcoenzima A por acción de una tiolasa para formar la acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A va a sufrir la acción de una sintetasa para formar el beta-metil glutaril coenzima A. Beta-hidroxi beta-metil glutaril coenzima A. Este beta-hidroxi beta-metil glutaril coenzima A citosólico, que se produce en el citosol, es el que se utiliza para la síntesis del colesterol. Porque hay otro beta-hidroxi metil glutaril coenzima A
que es el que se produce en la mitocondria. Este proceso también se hace en la mitocondria. Y ese beta-hidroxi-beta-metilglutarilcoenzima mitocondrial es el que sirve para la síntesis de los cuerpos cetónicos. Pero es el mismo beta-hidroxi-metilglutarilcoenzima. Pero son ubicados en sitios diferentes de la célula. Uno citosol y el otro mitocondria. Este beta-hidroxi-beta-metilglutarilcoenzima A va a sufrir la acción de una reductasa. Para formar el mevalonato. Esta reductasa es una enzima importantísima en la síntesis del colesterol. Esta reductasa sigue un ritmo circadiano, se produce más durante la noche y es importante porque esto tiene un rol importantísimo o una importancia en el tratamiento que se le da a un paciente con dilipidemia, cuando se utilizan sobre todo estatinas, ¿no? Entonces, estas estatinas bloquean esta reductasa, pero estas estatinas, como tienen una mayor acción, esta reductasa en la noche, estas estatinas se dan en la noche. No se debe dar en la mañana, en el almuerzo, no. El paciente dice, cuando usted se va a acostar, va a tomar su inhibitor, su atorvastatina, su rosuvastatina, su lovastatina, la que quieran usar, pero siempre en la noche. Porque en la noche es donde mayor actividad hay de esta reductasa para la formación de mevalonato. Por lo tanto, cuando las enzimas tienen su máximo de actividad, es ahí donde se les debe bloquear. Luego, esta reductasa se ve inhibida por algunos factores. Uno de ellos es el colesterol. Parece que cuando aumenta el colesterol, inhibe la acción de esta reductasa y tiende a disminuir la síntesis del colesterol. El otro factor es la insulina, que también disminuye la actividad de la reductasa. Y finalmente, las hormonas tiroideas también disminuyen la actividad de esta reductasa. En cambio, hay otras hormonas que aumentan la actividad de esta reductasa, como es el glucagón y los glucocorticoides. Glucagón y glucocorticoides aumentan la actividad de esta reductasa. Esto es también importante conocer, pues, cuando un paciente no es diabético y tiene su insulina normal, normalmente vemos que sus niveles lipídicos son normales. Pero cuando estamos frente a un diabético, donde la insulina no actúa o no tiene insulina, muchas veces coinciden con dislipidemias, aumento del colesterol. Bien, a partir de acá va a haber una serie de procesos de fosforilación. Cuando hay fosforilación actúan las sinasas y siempre con consumo de energía, ATP, ADP, para formar el mevalonato, (5-fosfato). Este mevalonato 5-fosfato se vuelve a fosforilar por acción de una sinasa, ATP, ADP, para darnos el mevalonato (5-pirofosfato). Otra fosforilación más con la sinasa, ATP, ADP, para formar el mevalonato
3-fosfo, 5-pirofosfato. El mevalato 3-fosfo, 5-pirofosfato. Luego viene, perdón, es una decarboxilasa. Para formar el 3-dimetil, perdón, el isopentil, pirofosfato. El isopentil pirofosfato. Luego, por acción de una transferasa, a través de una transferasa, se forma el 3-dimetil alil pirofosfato. 3-dimetil alil pirofosfato. Dimetil alil pirofosfato. Por acción de otra transferasa, se forma el geranil pirofosfato. Luego nos va a dar el farnicil pirofosfato. Luego, mediante otro proceso de reducción, por acción de una sintetasa, nos va a dar el ecualito. Nos va a dar el ecualito. Acá hay un NaH, H2 que pasa nada. Es una sintetasa. Es una sintetasa. Se forma el ecualito. Ese es el núcleo principal, el núcleo del ecualeno que tiene el colesterol. Luego, este ecualeno es sometido a acción de otra enzima, que es una oxidociclasa. Una oxidociclasa. Oxidociclasa. Para formar el lanosterol. El lanosterol. A partir de este momento, de la síntesis del lanosterol, se pierden en forma sucesiva radicales metilo. Primero se pierde un radical metilo en el carbono 14, lo ven ustedes en su libro, y se forma el 14 desmetil lanosterol. 14 desmetil lanosterol. Luego hay pérdida de dos radicales metilo en el carbono 8 para formar el simosterol. El simosterol. A partir de aquí hay transposición de los dobles enlaces. El doble enlace existente entre el carbono 8 y 9 pasa a situarse entre el carbono 7 y 8. Y se va a formar el delta 724 colesta dieno. Delta 724 colesta dieno. Esta es la posición de los dobles enlaces. Entre el 8 y el 9 pasa al 7 y 8. Los dobles enlaces. Delta 724 por esta dieno. Y luego el doble enlace pasa a situarse
entre del 7, el que está situado entre el carbono 7 y el carbono 8, pasa a situarse entre el carbono 5 y el carbono 6. 7, 8, se sitúa entre el 5 y el 6. Para formar el desmosterol. Y finalmente hay una pérdida ya de la cadena alifática lateral y se forma el colesterol. El colesterol. Ese es el mecanismo de la síntesis del colesterol. ¿Está claro? Eso lo pueden ver ustedes en sus libros. Debidamente consignado. Entonces, acá lo importante es esto. El mecanismo de regulación que tiene la síntesis del colesterol. ¿A qué nivel se da? A nivel de la reductasa de beta-hidroximetilglutarilcoenzima. Es a ese nivel donde se da el mecanismo de regulación. ¿Y cuáles son los otros elementos que pueden modificar la acción de esta reductasa? Básicamente las hormonas y el propio colesterol mediante un mecanismo de feedback, como ya lo hemos dicho. Aumenta el colesterol, inhibe la reductasa, se disminuye la acción del colesterol, ¿no? Insulina es el otro factor, ¿no? Y las hormonas tiroideas. La aumenta básicamente los glucocorticoides y el glucagón. Incluso hasta se habla también de la hormona de crecimiento. O sea, aquellas hormonas que tienen efecto diabético. Bien. ¿Cómo nosotros podemos tratar a un paciente con hipercolesterolemia? Ya les he dicho, un mecanismo importante es el bloqueo de la síntesis del colesterol, el bloqueador de esta reductasa. Y acá, ¿cuáles son esos elementos bloqueadores de esta reductasa? Básicamente las estatinas. Y aquí tienen ustedes un sinnúmero. La lovastatina fue la primera que salió y la rosuvastatina ha sido la última. Dentro de ellas tienen la simvastatina, la atorvastatina. La atorvastatina es la que más se usa, ¿no? Porque inhibe muy bien a esta reductasa y siempre se administra de noche. Pero hay otras formas de disminuir la síntesis de colesterol. Una de ellas es utilizando la colestiramina o colesterol, que disminuye la absorción de las sales biliares. La colestiramina disminuye la absorción de las sales biliares y las sales biliares tienen colesterol. Y las sales biliares se producen o se secretan, ¿no es cierto?, a nivel del duodeno y se reabsorben en el hígado, ¿cierto? Eso es lo normal, se absorben. Ese proceso de absorción de estas sales biliares es bloqueado con la colestiramina. Esa es una forma. Otra forma de disminuir los niveles de colesterol es utilizando el ácido nicotínico. Porque el ácido nicotínico tiene un efecto lipogénico. Es muy parecido a la insulina. Y si yo disminuyo la lipólisis, al tener un efecto lipogénico, disminuyo la lipólisis, obviamente que va a haber menos ácidos grasos que se van a oxidar, van a haber menor producción de acetilcoenzima y menor producción de colesterol. Esa es la otra forma. Ácido nicotínico, bloqueadores de la absorción de las sales biliares y bloqueadores de esta reductasa. Hay medicamentos que disminuyen la absorción, de colesterol.
disminuye la absorción a nivel del intestino. Este es el citosterol. El citosterol se utiliza hasta ahora porque disminuye la absorción de colesterol, pero esto es básicamente para disminuir los niveles de colesterol que son dependientes de la dieta. O sea, de nada vale para una persona que tiene una síntesis endógena incrementada de colesterol. Absolutamente de nada. Entonces, esto es un aspecto también importante. Bien, finalmente, revisemos ya rápidamente algunos conceptos básicos en la síntesis de los cuerpos cetógenos. Cuando hablamos nosotros de cuerpos cetógenos, estamos hablando del ácido acetoacético, del ácido acético y del acetón. Son los tres cuerpos cetónicos: ácido acetoacético, beta-hidroxibutírico y acetón, de los cuales el más importante viene a ser el beta-hidroxibutírico. Y el más importante, ¿por qué? Porque estos cuerpos cetónicos tienen un efecto deleterio, especialmente el beta-hidroxibutírico, a nivel del sistema nervioso central. Y tienen un papel importante en el coma cetoacidótico. El paciente que entra en coma cetoacidótico, en coma cetósico, para hablar, es cetoacidótico, pero es básicamente por aumento de cuerpos cetónicos. Es el beta-hidroxibutírico el más importante y que daña el sistema nervioso central y produce la inconsciencia. Que ustedes lo van a revisar eso en sus cursos de clínica. Entonces, estos cuerpos cetónicos, ¿no?, tienen su génesis también pues en la acetilcoenzima A. Repasemos rápidamente cómo es la síntesis de estos cuerpos cetónicos. La primera parte ya ustedes lo han visto hasta acá, ¿no? A partir de acetilcoenzima A, acetoacetilcoenzima A y beta-hidroximetilgluterilcoenzima A. Aquí una liasa forma el ácido acetoacético y la acilcoenzima. Estamos utilizando el mismo esquema. Entonces tenemos la formación del ácido acetoacético. El ácido acetoacético. Este ácido acetoacético, cuando es sometido a acción de una decarboxilasa, se forma la acetona. Esta es la acetona. Sobre el ácido acético actúa una decarboxilasa para formar la acetona. Pero cuando actúa una deshidrogenasa,
forma el ácido beta-hidroxibutírico. Este es el beta hidroxi butírico. El beta hidroxi butírico. Entonces, del ácido acetoacético puede ser sometido a la acción de dos enzimas. Una de carboxilasa y forma la acetona. Y la otra puede ser una deshidrogenasa y forma el beta-hidroxibutírico. De los cuales este es el que más importancia tiene desde el punto de vista clínico. ¿Ya? Clínico. Esto es, acá este es un radical cetónico. Esto es uno. ¿Ya? Entonces, el ácido acético, por acción de una decarboxilasa, nos va a dar la acetona y por acción de una deshidrogenasa nos da el beta-hidroxibutírico. Bien. Estos ácidos, estos cetoácidos, tienen un efecto deleterio, como les dije, en el sistema nervioso central y son causa del coma cetoácido. Pero estos cuerpos cetónicos tienen su propio mecanismo de regulación. ¿Cuál es el mecanismo de regulación? Hay tres factores que intervienen regulando la síntesis de los cuerpos cetónicos. Una primera fuente es la formación de malonil o enzima A. Porque esta malonil o enzima A va a inhibir la carnitina. Y al inhibir la carnitina, hace que menos ácidos grasos se puedan oxidar. Y por lo tanto, menos acetil coenzima A se pueda formar. Y por lo tanto, menos cuerpos cetónicos. Ese es uno. La otra es la disponibilidad de glicerol 3-fosfato. Si yo dispongo de buenas cantidades de glicerol 3-fosfato, esta acetilcoenzima A y esta sobre todo la acilcoenzima A, se va a desviar a la síntesis de triacilgliceroles. Se desvía a la síntesis de triacilgliceroles. Los triacilgliceroles se forman a partir del glicerol, se conjuga con la acilcoenzima A y se forma el glicerol 3-fosfato. Y sobre este glicerol 3-fosfato hay incorporaciones sucesivas por transferasas de la acilcoenzima A hasta la formación del triacilglicerol. Este sustrato, que es la acilcoenzima A, ¿no? Si tenemos nosotros suficiente cantidad de glicerol 3-fosfato, se va a formar triacilgliceroles. Y si no lo tenemos, van para la formación de cuerpos cetónicos. ¿Está claro? Entonces, primer factor, el malonil coenzima A. Segundo factor, la disponibilidad de glicerol 3-fosfato. Y el tercer factor viene a ser la lipólisis. Cuanto mayor sea la lipólisis, mayor posibilidad tendré yo de que se formen cuerpos cetónicos. Un ejemplo de esto, así fehaciente, es el ayuno prolongado. ¿De qué se muere un paciente en inanición, en ayuno prolongado? De cetosis.
se muere en cetosis. Porque se ha producido tal efecto lipolítico, ¿cierto?, que se han producido grandes cantidades de acetilcoenzima A y se han producido gran cantidad de cuerpos cetónicos. O sea, la lipólisis es el otro factor. Vuelvo a repetir, lipólisis, disponibilidad de glicerol trifosfato para que se sinteticen triglicéridos y los cuerpos cetónicos, y finalmente el malonilcoenzima A por su rol inhibidor de la carnitina. ¿Está claro? Bueno, creo que ya hasta aquí me ha llegado una pregunta.